Dentro de cada persona habita un demonio. No es rojo, ni tiene cuernos retorcidos, ni lleva una cola puntiaguda. Es mucho más sutil, más peligroso. Se disfraza de ira, la misma que surge cuando alguien te falta el respeto, te ignora o te humilla. Esa chispa ardiente que sube por el pecho, que quema en la garganta y de pronto estalla en palabras, gritos y un arrebato que te arrastra, te desborda hasta que el fuego se apaga y queda solo un vacío pesado, un sabor amargo de remordimiento y culpa. Ahora imagina que existe un sendero para no volver a ser esclavo de esa chispa. Imagínate que es posible vivir con la mente serena, firme, inquebrantable como una roca en medio de la tormenta. Ese camino lo recorrió Miyamoto Musashi, un guerrero que derrotó a más de 60 adversarios en combates a vida o muerte. Pero su mayor victoria no la consiguió con la espada, sino enfrentando a ese enemigo silencioso que vive en todos nosotros. Hoy descubrirás cómo liberarte de la ira para siempre. La ira que sientes no es solo un estallido pasajero, es un demonio silencioso que se alimenta de tu energía, crece en tu interior sin que lo notes. Cuando alguien te provoca, esa llama se enciende y en el instante parece darte poder, te hace sentir invencible. Pero la verdad es que la ira no te hace más fuerte, te convierte en un títere de tus emociones. Cada vez que explotas, cedes el control a la otra persona, muestras tus debilidades, revelas tus puntos ciegos y permites que el mundo dirija tus emociones como le plazca. Musashi comprendió esto desde joven. Para él, la ira no era un combustible para la batalla, sino una cadena que ataba su espíritu. Mientras fuese prisionero de su propio fuego interno, jamás alcanzaría la libertad ni la verdadera invencibilidad. Marco Aurelio, el emperador filósofo, enseñaba que no son las cosas externas las que nos perturban, sino el juicio que hacemos sobre ellas. Esto significa que si alguien logra irritarte, es porque tú mismo le abriste la puerta. Así es como te conviertes en el juguete de tus propias emociones. Por eso, aprender a dominar la ira es el primer paso para recuperar el timón de tu vida. Es comprender que la ira no es un reflejo automático, sino una elección, aunque sea inconsciente. Cuando aprendes a escoger la calma en lugar del fuego, nadie más puede manipularte ni hacerte tambalear. Musashi entrenó su mente para que nada lo afectara, para entrar en combate con una serenidad inquebrantable y una mirada fría, porque sabía que la verdadera fuerza radica en la calma, no en el caos. Él no ganó decenas de duelos porque fuera el más veloz o el más fuerte, sino porque era el más tranquilo. Mientras sus adversarios temblaban de rabia y orgullo, con la respiración entrecortada y la vista nublada por la furia, él permanecía sereno, observando, analizando, esperando el momento exacto. No se dejaba llevar por las provocaciones ni por las amenazas. Contemplaba el caos a su alrededor como si no le perteneciera, y esa fue siempre su mayor arma, su mente imperturbable. Existe una historia que pocos conocen. Siendo aún un joven guerrero, Musashi retó a Arimaki Rei, un espadachín de renombre en Japón. Arima esperaba un duelo respetuoso, formal, de honor, pero Musashi llegó con un simple trozo de madera sucio, sin decir una palabra. Arima lo miró con desprecio, se burló, lo insultó y lo provocó, pero Musashi no reaccionó. Observó cada uno de sus gestos, aguardó y en el instante justo atacó con una precisión mortal, frío como el acero. Acabó con su oponente sin odio, porque comprendía que la ira nublaría su mente, entorpecería sus reflejos y pondría su vida en riesgo. Musashi no combatía con ira, sino con una mente clara y un dominio absoluto de sí mismo. Para él, la ira era un lujo que solo los débiles podían permitirse. Si tú deseas tener el control sobre tu vida como él lo tuvo sobre el campo de batalla, tendrás que aprender lo mismo, a ser inalcanzable en tu interior. La ira que te atrapa en el pecho es la misma que Musashi aprendió a dominar a lo largo de su vida. Él comprendió que cada provocación es, en realidad, una invitación a perder el control, una prueba para ver hasta qué punto dependes de tus reacciones.
Por eso entrenó su espíritu con disciplina feroz, desafiando no solo a sus rivales, sino a sí mismo. Él sabía que cada duelo externo comienza primero en el interior, en el silencio de la mente. Así, se transformó en un maestro de la calma, un guerrero que convertía cada ataque en una oportunidad para observar, para no reaccionar como todos esperarían. Cuando un guerrero se deja llevar por la furia, su espada pierde precisión, su respiración se agita y su corazón se convierte en un tambor que anuncia su derrota. Por eso Musashi rompía las expectativas, presentándose sucio, tarde, sin el honor ritual que los demás reverenciaban. No era desdén ni falta de respeto, era táctica. Sabía que, al provocar al otro desde la calma, lo desarmaba antes siquiera de empezar el combate. Cada vez que sus oponentes se sentían ofendidos, él los observaba como si fuesen marionetas de sus emociones, atrapados en su propia prisión de orgullo. Ese poder interno es algo que puedes cultivar. No se trata de negar la ira, sino de comprenderla, de sostenerla con la misma firmeza con la que se sostiene un arma, porque cada vez que alguien te provoca y respondes con rabia, le das la llave de tu fortaleza, te conviertes en una marioneta de las circunstancias. La libertad no es reaccionar, la libertad es elegir si reaccionas y cómo. Musashi sabía que el verdadero enemigo no estaba en el campo de batalla, sino en su propia mente, y que vencerlo le daba el control de su destino. Imagina la fuerza de un guerrero que, ante la burla o la provocación, permanece sereno como un lago. Esa serenidad no es cobardía, es la calma que precede a la tormenta, la misma calma que le permite golpear con precisión mortal. Musashi no era invulnerable, era humano como tú. Lo que lo hacía diferente era su disciplina para observar cada emoción y no dejarse arrastrar por ellas. Convertía la ira en energía controlada, como el fuego de una fragua que templa el acero. Cuando comprendió esto, su espada se volvió invencible porque no temblaba con el miedo ni ardía con la furia. Piensa en las veces que alguien te ha insultado y has sentido ese ardor en el pecho, esa necesidad de responder, de defender tu honor. En esos momentos, ¿quién controlaba tu mente? ¿Tú o el otro? Esa es la pregunta que Musashi se hacía cada día, no porque fuera frío como el hielo, sino porque comprendía que reaccionar de forma automática es caer en la trampa de tus enemigos y de tu propio ego. Cada insulto es una trampa, cada provocación es una cadena que se coloca en tu cuello si no sabes ignorarla. Así, el verdadero camino de un guerrero no es el de la espada que corta a su adversario, sino el de la espada que corta las propias ataduras internas. Esa espada invisible es la que te libera. Musashi la forjó en cada paso de su vida, aprendiendo a observar cada emoción como si fuera una nube que pasa, sin aferrarse a ella ni permitir que nublara su juicio. Sabía que cada emoción es transitoria, como el viento que sopla y se disipa. Por eso, no se dejó dominar por el orgullo, la ira o el miedo. Comprendió que el enemigo más peligroso es aquel que habita dentro de uno mismo. En cada duelo, Musashi veía el reflejo de su propia batalla interna. Observaba cómo el miedo en el rostro de su rival nacía de sus propias dudas. Comprendía que la furia en los ojos del oponente era una chispa que podía encender su propia furia si no la vigilaba. Y así, en cada combate, aprendió a ser testigo de sus emociones en lugar de prisionero de ellas. Esa es la enseñanza más valiosa para cualquier persona que busque superar sus límites. Convertirte en el maestro de tu mente, no su esclavo. Cuando caminas por la vida, te encontrarás con muchas espadas, palabras afiladas que buscan herirte, gestos que cortan tu dignidad, circunstancias que te empujan al borde de la derrota. Pero si has templado tu espíritu como Musashi, esas espadas se vuelven romas, inofensivas, porque nada externo puede herir a quien no se deja herir internamente. No se trata de negar el dolor
sino de aceptarlo como parte del camino, de aprender de cada herida sin permitir que se convierta en cicatriz envenenada. Piensa en las veces que te has sentido frustrado, atrapado por las expectativas de los demás, por el miedo a fracasar, por la rabia de no ser comprendido. En esos momentos, la espada interna de Musashi brilla más fuerte. Te recuerda que eres tú quien decide dónde colocar tu atención, qué pensamientos alimentar y cuáles desechar. Cada vez que te rindes al miedo o la ira, entregas tu poder. Pero cuando observas esa emoción y la dejas pasar, te conviertes en un guerrero invulnerable. Así que cada vez que la vida te rete, recuerda, no estás luchando contra el mundo, sino contra ti mismo. Cada desafío es una oportunidad para fortalecer tu mente y templar tu espíritu. Musashi nos enseña que la verdadera victoria no es derrotar al otro, sino derrotar el ego que reacciona automáticamente. Esa es la espada que corta todas las ataduras y te convierte en un verdadero maestro de ti mismo, porque al final, solo quien ha vencido sus propias sombras puede brillar con la luz de la libertad. Así, llegamos al final de este viaje por la senda de Musashi y su lección más poderosa, la calma como la mayor de las armas. Su historia no es solo la de un guerrero que ganó duelos, sino la de un hombre que conquistó su propia mente. Esa es, en verdad, la batalla más difícil. A lo largo de su vida, Musashi demostró que el dominio de uno mismo es más importante que cualquier técnica o fuerza bruta, porque cuando el fuego de la ira consume la mente, la visión se nubla, las decisiones se precipitan y los errores aparecen como fantasmas en la noche. Y es en ese momento cuando muchos pierden la pelea antes de comenzar. Recuerda que cada vez que alguien logra provocarte, no te está venciendo en la fuerza, sino en el control de tus emociones. Esa persona se convierte en el dueño de tu reacción y por ende en el dueño de tu destino. Musashi comprendió que la verdadera victoria no está en la venganza ni en la rabia, sino en la serenidad que nos hace invencibles. Cada vez que reaccionas con furia, te conviertes en un esclavo de tu propio ego, pero cuando eliges la calma, te haces dueño de ti mismo y de la situación. Eso es lo que Musashi nos enseñó con su vida. Para aplicar esta sabiduría en tu propia existencia, empieza a entrenar la paciencia y la presencia. Aprende a respirar en medio del caos y a observar. En lugar de reaccionar, conviértete en ese guerrero invisible que no necesita gritar ni demostrar nada, porque su silencio es más contundente que 1000 palabras. En la vida, las provocaciones son inevitables. Siempre habrá quien intente desestabilizarte con insultos, desprecios o humillaciones, pero cada uno de esos momentos es una oportunidad de oro para demostrarte a ti mismo que has superado la trampa de la ira. Cuando entiendes que no tienes nada que demostrar, el ego pierde fuerza y la rabia se disipa como humo en el viento. Dejas de ser prisionero de tus emociones y te conviertes en un guerrero libre, como Musashi. Esa es la verdadera victoria, la que logras dentro de ti antes de que el combate comience. Ahora, si este video te ha inspirado y te ha ayudado a reflexionar sobre tus propias batallas internas, te invito a que le des un like y a que compartas en los comentarios tus experiencias. ¿Qué situaciones te han puesto a prueba? ¿En qué momentos has sentido que la rabia te dominaba? Al compartirlo, no solo estarás fortaleciendo tu camino, sino que estarás ayudando a otros a ver que no están solos en esta lucha. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos llenos de sabiduría y transformación. Juntos, vamos a seguir forjando la espada de la calma y la fortaleza interior. Hasta la próxima, guerrero.